Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Hola, Cami. Hola, mi hermana Ani. Hola, mi hermano Gastón. El Señor les continúe bendiciendo. Buenas noches. Ahí está mi hermano José Luis Rivas, desde Guanacaste. Jesús lo bendiga, mi hermano José Luis. Saludos para vos, para tu esposita, para tu hermano y para los chicos, para toda la familia allí a la distancia. Perdón. También está mi hermana María Teresa Patiño. Buenas noches, mi hermana. Buenas noches. El Señor le continúe bendiciendo. También aquí vemos entonces que está mi hermana Mayra Vega conectada. Está mi hermano Rafael Peralta. Bienaventurado entre las mujeres. Bendito entre las mujeres. Oiga, quedó el gallo más gallo usted ahí. Pucha, qué maneras, ¿ah? Pero vean, aquí está don Jorge Vadilla. Don Jorge, el Señor me lo bendiga. Saludos para usted, para su esposa, para doña Marielos. El Señor los guarde y los bendiga. Saludos. También está mi hermano Martín. El Señor le bendiga. Señor Jesús lo guarde, mi hermano, en su precioso nombre. Aquí ya tenemos a nuestra primera Ana conectada. Está mi hermana Ana Victoria. El Señor te bendiga, mi hermana Ana Victoria. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ay, a quien tenemos aquí, si es nada más y nada menos, a nuestra amada hermana María Trinidad. Trini, Jesús te bendiga. Todo bien. Acabo de recibir entonces el paquete. Gracias de nuevo. Dios te pague por todo. Jesús te ayude también. Saludos para tu papá, para tu mamá, para tu hermanita, tus abuelos, en fin, para Raquel y todo aquel. Ustedes ahí entre cubanos entienden, chicos. Bien, y también tenemos aquí, bueno, venía yo muy contento, pero llegó el momento de saludar a Josué. Hola, Josué. Bueno, feliz noche, Josué. Tenemos a Alejandra Solís, qué bien, Alejandra Solís, buenas noches, el Señor la bendiga, bienvenida a esta transmisión. Tenemos a Jocelyn Paola, bueno, también está Josué Figuls, eso, Figuls, buenas noches. Fuerza, Figuls, fuerza, y esperanza y victoria en el nombre de Jesús. ¿Quién? Bueno, Ana Victoria, ya tenemos a nuestra primera Anita, ok, aquí ya tenemos a una Anita conectada, que es Ana Victoria. Sí, llegó todo bien, gracias de nuevo, gracias total. El Señor les bendiga y los ayude. Bien. Mi hermana María Teresa, ahí aparece otra vez, pero yo ya la saludé. Entonces, bien, ya está saludadita, están todos saludados. Estoy más saludable hoy que un Alka-Seltzer. Ay, su Helen, hola, buenas noches. Claro que sí, de parte de Johan y de parte tuyo, buenas noches, el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Y de Benjamin, y de parte de Benjamin, no, Benjamin, ¿qué es la vida de Benjamin? Ahí está el hermano pastor Juan Manuel también. Hermano, alguien que me ayude con los versículos. ¿Con cuáles versículos, Josué? Ay, Dios mío, este muchacho sí. Si no hemos empezado ni siquiera, compadre. Hola, Jessy, Jesús te bendiga, Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos. Ahí vimos entonces a Michael, gloria a Dios, ayer en el culto. Está peludo, ¿ah? Qué maneras. Ese luxillo que tiene ahora. Pelilargo está el Michael, vea usted. Bueno, ¿quién más entonces? ¿Quién más por aquí? Josué, ¿de qué versículos hablará Josué, poisitos chiquitos? No se ha terminado de ubicar, ay Dios Padre bueno. ¿Quién más? Entonces, para seguir saludando, bendito Dios, que se sumen más hermanitos. No es por el número, es por el gozo de que la palabra de Dios corre y traiga vida y vida en abundancia. Es por el hecho de poder entonces ver la vida y la palabra de Dios corriendo. Aquí está Angie, hola, Jesús te bendiga. El Señor te guarde, su Helen, aquí está también, jaja, solo que él ve tele mientras los papás están en el estudio, claro, de ahí. Cuidado pierde, Benjamin, cuidado pierde.
Silvia Navarro Gómez, hola, buenas noches, Silvia, el Señor Jesús te bendiga. Ah, es Trini, Trini, sí, yo dije Silvia Navarro, ¿no es la mami? Sí, es Trini, está ahí. Ah, bueno, ve, ahí está, Trini la ayuda, Trini lo ayuda, Josué. Ay, Dios, yo no sé qué es lo que este muchacho estaba queriendo decir, ¿por qué? No entiendo, que lo ayuden con cuáles versículos serán. Ay, Dios. Lo termina en lo que será uno, bendito Dios. Bueno, entonces nada, vamos entonces bien agradecidos con el Señor por este tiempo, a comenzar encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad, encomendándonos al Padre y pidiéndole pues que por medio de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, Él sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas. Entonces, oremos en esta hora, como les digo, y vamos a clamar con el entendimiento pidiéndole al Padre por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que a través de la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo, sea Él hablando por medio de esta tu palabra a nuestras vidas, que nos permita escucharlo, entenderlo y también entonces obedecerlo. Vamos a orar. Dios el Padre, y en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que podemos, Señor, venir y presentarnos delante de ti, dándote gracias, Dios Padre bueno y misericordioso, porque tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Agradecido, Señor, por tu misericordia, Señor, de este día, por hoy permitirnos, Señor, compartir esta vida de fe que nos es en común en tu Hijo Jesús el Cristo, como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Por la fe que es en Él, Señor, y en su nombre, venimos, Señor, pidiendo, Padre, para que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, trayendo, Señor, la revelación de tu voluntad a nuestras vidas. Que nos abras las Escrituras y que nos des conocimiento, entendimiento, poder y revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Padre. Que podamos, Señor, entender conforme, Señor, a tu voluntad todas las cosas. Que tu palabra viva y eficaz produzca vida y vida en abundancia, Señor. Por amor de tu nombre te pedimos que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que las tinieblas retrocedan, que toda mentira, que todo engaño, que toda confusión sea quitado de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios eterno, por amor de tu nombre te lo pedimos, Padre bueno. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad estamos, Señor, encomendando nuestras vidas, Señor, y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien. Entonces, gloria a Dios. Urania, hola Urania, el Señor te bendiga, saludos, buenas noches. Bien, entonces nada, vamos como les decía, ya después de haber orado, a comenzar este estudio acerca del plan de Dios. Hemos venido y hemos estado entonces compartiendo acerca de el plan de Dios. Denme un minuto, por favor, aquí, denme un segundo. Santiago. Sí. Ok, vamos aquí, que es que hay como una interferencia, algo que está haciendo ruido. ¿Qué es, Santi, esa ventana? ¿Qué es lo que suena? Sí. Estoy viendo. A ver. No. Ya, perdónenme, discúlpenme, pero es que aquí tengo un ruido que no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar allá, pero yo siento que me va a enloquecer. Hola, mi hermano Jairo, Jesús te bendiga. Buenas noches, entonces también. Oiga, si es mi hermano Guillermo, el Señor lo bendiga. Hola, Carito, Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Saludos. Bien, es que vieran qué ruido, pero ya. No se escucha ya. Bueno, gracias a Dios no se escucha ya. Aquí me tenía enloquecido, pero bien, ya Santiago pudo entonces solucionarlo bien. Sí. Bien, gracias a Dios. Y ahora sí, entonces,
concentradito. Ay, mi hermana Gabriela, hola, buenas noches, el Señor la bendiga más, saludos, saludos, el Señor la guarde en su precioso nombre. Hablamos acerca del plan de Dios. Estamos aprendiendo acerca del plan de Dios, ¿por qué? Porque es maravilloso tener esa fe noble, ciertísima, que el Señor Jesucristo nos ha manifestado, nos ha dado. Una fe que está basada entonces en la razón también, en el sentido, y no en los mitos, no en las leyendas, ni en las fábulas, ni en las supersticiones, ni en los misterios, ni los dogmas, sino que la nuestra, como les he dicho y les repito, es una fe noble, es una fe que tiene sentido, es una fe que nosotros por medio de la Biblia, eso sí, dejemos claro, eso sí quiero que entonces entendamos y tengamos claro, ¿cómo fue que dije? Por medio de la Biblia. Laura Herrera, hola, el Señor Jesús te bendiga, Laurita. Buenas noches, bienvenida a este tiempo. Por medio de la Biblia. Si ya entonces usted me dice o usted me increpa o con mí como cristiano, como pastor, incluso cristiano, y como una vez me lo dijo una persona, pero es que no me saque lo que hay en la Biblia, no me diga lo que dice ahí, usted dígame usted lo que usted piensa, o sea, usted no piensa por usted mismo, porque estábamos compartiendo acerca de, digamos, mi fe y la vida, y la fe cristiana. Entonces me decía, no, es que no me saque ese libro, no me saque el libro, no hablemos con el libro, hábleme usted, dígame usted qué piensa, usted, o sea, usted no piensa por usted mismo. Entonces le dije yo, no, entonces si usted quiere que piense por mí mismo, vamos a hablar de ciclismo. Hola Alejandra, buenas noches, bienvenida. Vamos a hablar de ciclismo. Y ahí sí, entonces, mi hermano, mire, vea, a mí me parece, yo pienso, yo opino, yo creo, no necesito libro, no necesito Biblia, no necesito absolutamente nada. Yo me la juego solito. Yo me la juego bien solo. Yo puedo darle mi opinión, yo tengo mi propio criterio. A mí me parece que, digamos, de alguna manera, el mejor escalador prácticamente de todos los tiempos de la historia del ciclismo colombiano es entonces Nairo Quintana. Me quito el sombrero, digan lo que digan, que fulano, que sutano, no, Dios guarde, no, Nairito es el mejor. Ok, perfecto, eso sí, yo para eso, claro que sí. Yo para eso tengo mi propio criterio, tengo mi propia opinión, tengo mi propio, en fin. Pero para hablar del Dios en el que yo creo, de la salvación en la que yo creo y la salvación del Dios que yo predico y la salvación que yo enseño, de la que yo he creído y hablo y enseño, sí no. Oiga, ya está mi hermana Ana Solano. Bueno, ahí vamos vamos estando así en ambiente, porque más hermanitos se van conectando y bendito Dios. Entonces, por eso estamos haciendo un repasito, mi hermana. Estamos haciendo un repasito. ¿Ve? Helen, hola, buenas noches. Jesús te bendiga más, el Señor te guarde. No, pero ya, si vamos entonces, como les decía, a hablar de fe, vamos a hablar del Dios que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, como dice la Biblia y como está escrito, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a ello, es porque aún no les ha amanecido. Y a mí, gracias al Dios vivo, ya me ha amanecido y me ha alumbrado el sol de justicia, como dice allá en el profeta Malaquías. ¿Recuerdan el profeta Malaquías allá? Miremoslo juntos, por favor. Si no lo recuerdan, vamos a mirarlo juntos. Rosa María Mendoza. Hola, buenas noches, Rosa María. Un gusto. Jesús le bendiga. Bienvenida a este tiempo. Vamos a buscar entonces Malaquías,
capítulo 4, vean qué maravillosa. Entonces, esta escritura con la que se cierra, digamos, ese no antiguo pacto, porque no se cierra precisamente con el profeta Malaquías, el nuevo pacto, el antiguo pacto se cierra con ¿quién? Se cierra el antiguo pacto. Hay una pizza para compartir con el hermano Rafael, la pizza que le estoy debiendo, la invitación a pizza que le estoy debiendo al hermano Rafael. Entonces, ¿quién quiere anotarse para cuando la pague, comérsela con él? Ah, mi hermana Roxana, hola, buenas noches. Yo creo. Hazel, hola, Jesús te bendiga, bendiciones, amén, amén. Juan el Bautista, uy, Figuls, qué bien, qué bueno, que fuiste vos, que sos en confianza para no pagarte. Hola Patricia, Jesús te bendiga, feliz noche, saludos. Juan, sí, muy bien, bien, también la hermana Gabriela, pues le ganó Figuls por una nariz, porque tiene bastante. Sí, porque tiene naricitas, sí, gloria a Dios. Juan el Bautista es entonces el último instrumento en predicar como tal la ley. Juan, con el Evangelio, no me quedó claro, Hazel. Juan el Bautista no, digamos como tal, no como tal, predica el Evangelio. Pero ¿cómo, Elías? ¿Para dónde se fue? Le había dicho bien, ahora ya, entonces no, le damos la pizza mejor a la hermana Gabriela. No. Había contestado bien, Juan el Bautista es el último entonces en anunciar la ley. Juan el Bautista predica la ley. Juan el Bautista no predica como tal el Evangelio del Reino de los Cielos. Pero acordémonos que, bueno, con el entendimiento debemos tener claro, recuerden, hay Evangelio en la ley. Hay Evangelio en la ley, como hay también ley en el Evangelio. ¿Ve? Porque acuérdense que entonces no se contradicen, no chocan, sino que se complementan. Pero sí, entonces el Señor Jesucristo dice que todos los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista y desde entonces todos procuran entonces entrar en el reino de los cielos. Bien, no nos desviemos más de lo desviados que estamos. Entonces Malaquías 4 dice así, en el capítulo 2, miren qué maravillosa, sí, la ley es la sombra, muy bien. Esta promesa, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué maravilloso, bendito Dios. Eso es entonces un ejemplo. Malaquías 4, usted y yo entonces entendemos, Malaquías es un profeta del Antiguo Testamento y está entonces predicando, o es un profeta de la ley del antiguo pacto, pero sin embargo entonces ahí entonces intrínseco en la sombra, así como tú dijiste mismo, ahorita tú misma dijiste, Trini, vemos entonces el Evangelio. Este versículo 2 del capítulo 4, el versículo 2 es el Evangelio. Este es el Evangelio, mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces por eso, como les decía, a mí, a nosotros, a los cristianos, ya nos amaneció, ya nos resplandeció ese sol de justicia, que en sus alas trajo la salvación. Amén. Amén. Y así dice entonces, como textualmente lo letré en Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a ello, es porque no les ha amanecido. Y no les ha amanecido, y entonces por eso, entonces como les digo, hablan de lo suyo propio, buscan su propia gloria, opinan, piensan, creen, con respecto entonces a Dios, a su voluntad, a su palabra, y en cuanto a Dios, a su voluntad y a su palabra, a usted y a mí, mis amados hermanos, se nos dañó el opinómetro, el pensamiento, no soy capaz de decir lo que quiero. Se nos dañó la capacidad no de pensar, sino
opinar o hablar de acuerdo a mi propio corazón, a mi propio criterio, a mi propia opinión. Como les dije, se nos dañó entonces fue el opinómetro. Mi hermana Alba, tanto tiempo, el Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Por eso es importante, como les decía, conocer la Biblia, porque a través de la Biblia entonces conocemos a Dios y conocemos su plan, conocemos su voluntad. No solamente la conocemos, escuchen, hola Lucerito, buenas noches, Jesús la bendiga, sino que también la entendemos. Porque eso es lo maravilloso, que no solamente el Señor nos da conocimiento, sino también entendimiento. Dania, el Señor te guarde y te bendiga en su precioso nombre. Señor Jesús te bendiga. Buenas noches. Marco Mauricio, ay, mi hermano Mauricio, el Señor lo bendiga. Saludos allí en casa con la hermana Patricia Sea, y también está Patricia desde Bogotá. Saludos, Patricia, para ti, para los chicos. Señor los guarde en su precioso nombre. También está mi hermana Gabriela Elizondo. Hola, mi hermana Gabriela, el Señor te continúe bendiciendo. Entonces, bien, hablando acerca del plan de Dios y que Dios nos permite no solamente conocer ese plan suyo, sino que también nos permite entenderlo. Y mi amado hermano, eso es la única arma eficaz para poder entonces, escúchame bien, es la única arma eficaz para poder entonces combatir a nuestro enemigo, el diablo, y a sus huestes de maldad. Quique Moreno, el Señor lo bendiga, feliz noche, bienvenido. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Miremos un momento, por favor, en Corintios, Segunda de Corintios capítulo, ¿qué será ese grillito? Volvió, Santi. Está como soplando el viento, a ver, cierra esa puertilla de allí. Pero me tiene loco ese vientecito, ese pito. Ah, ok. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo, entonces, 4. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren bien, mis amados hermanos, entonces dice claramente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ve? Esa es la obra satánica, esa es la obra diabólica. Entonces, levantar entonces argumentos, y esos argumentos entonces se convierten en, escúcheme bien, altivez. ¿Ve? Eso hace entonces que en el corazón del hombre, entonces el desconocimiento y el entendimiento acerca de Dios y de su voluntad sea como se dice, el caldo de cultivo preciso, el caldo de cultivo propicio, para que entonces ahí el diablo, sus cohortes, su hueste de maldad, entonces obren y levantando argumentos para que entonces finalmente el hombre cayendo en su tentación,
cometa y haga entonces el mismo pecado diabólico, la rebelión. La rebelión. Se enaltezca su corazón, así como esta vez se enalteció el corazón de este personaje del diablo, para que el hombre blasfeme contra Dios, para que el hombre entonces reniegue contra Dios. Y bueno, entonces, ¿de qué se aprovecha? Del desconocimiento. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículo 31-32, leamos por favor. Dice, capítulo 31 y 32, dijo, ay Carolina, hola Nina, Jesús te bendiga. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. La verdad es la que nos hace libre, y el desconocimiento de la verdad nos convierte y nos hace esclavos del diablo por causa del pecado. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuál es esa arma poderosa? Esa arma poderosa que nosotros los cristianos tenemos es la fe en que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios, en que la Biblia es el libro santo que contiene la verdad. Y por eso nos esforzamos en conocerla. Entre más usted y yo conocemos la Biblia, más libres somos. Entre más y más usted y yo oramos y pedimos al Padre en el nombre de Jesús, que por medio de la revelación de su Espíritu Santo abra la Escritura y traiga conocimiento y entendimiento de su voluntad, más conociendo la Biblia, más libres somos. Es prácticamente como todo, mis amados hermanos. Ustedes saben que el conocimiento es lo que da el poder. Alfonso Valderrama, hola, Jesús te bendiga, feliz noche. El que tiene el conocimiento tiene el poder. ¿Ve? Porque la ignorancia entonces mata. Esa es una verdad grande. Y hoy nosotros ya con el conocimiento, entonces, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos esa arma poderosa en nuestras manos para la destrucción entonces de toda fortaleza, de todo argumento, de todo lo que se quiera levantar en contra de ese conocimiento bíblico. ¿Por qué? Porque entonces ya no nos pueden dar, como se dice, a tolillo con el dedo. ¿Por qué? Porque entonces no nos pueden engañar, porque nosotros conocemos. Acuérdese que entonces el desconocimiento es lo que hace que pues a uno lo engañen. Si uno no maneja un tema, si uno no sabe entonces de algo, entonces uno se convierte en un blanco fácil de engañar. Y eso es lo que el diablo anda y sus cortes de maldad andan buscando siempre. Y dice así, entonces, Guadalupe Nelson, Jesús le bendiga, buenas noches. Anda buscando entonces y se anda aprovechando del desconocimiento para engañar y confundir y traer entonces, dar mentira y engaño a sus vidas. Bueno, entonces, por eso, así como está escrito en el profeta Oseas, capítulo, vamos a mirarlo, 4, capítulo 4, no, capítulo 6, versículo 3. Buenas noches, Guadalupe, Jesús la bendiga. Capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta
a la mañana. Espérenme que esta Bibliecita se me pega. Como el alba está dispuesta, perdona su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén, amén. Conoceremos y proseguiremos en conocer. Para ponernos rápidamente en el contexto, porque yo sé que veo personas de alguna manera que no están o no se han conectado a las clases anteriores. Hablando acerca del plan de Dios, hemos podido aprender que Dios es eterno y ese plan suyo también es, al igual que Él, es eterno. Y que entonces, por lo tanto, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no creemos en el destino, en la fortuna, en el devenir, en la casualidad, sino que entonces lo que podemos ver es de manera perfecta cumplirse ese plan perfecto del ser, del Dios maravilloso que nos creó, que creó el mundo y todas las cosas, las visibles y las invisibles. Lo que vemos entonces es el desarrollo de su plan, su voluntad llevarse a cabo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con entonces con el destino, con el devenir, con la casualidad, sino que para ser entonces claros, de alguna manera es como, digamos, usted, como yo, bueno, no sé yo, tal vez usted, pero en el caso mío no. O sea, usted y las personas que son organizadas, o las personas entonces, digamos, que son no solo organizadas, sino, a ver, por decir algo, pensemos en un médico que goce de buena reputación, un médico que tenga buena clientela. No sé si ustedes entonces se han dado cuenta, un médico, una persona como ellos viven, entonces, odontólogos, esas personas, digamos, su vida prácticamente toda está planificada, está estructurada. Todo lo tienen agendado. ¿Ve? Entonces el médico, pasado mañana, si la esposa le dice, mi amor, vamos a, espere, miro la agenda. O que hay una reunión del niño, va a ir usted, entonces déjeme ver la agenda o consúltele a dígale a la secretaria que mire la agenda. Y hasta, pues, digamos, de alguna forma la propia familia y la esposa tienen que pedir cita. Sí, porque los carajos mantienen, todo su tiempo lo tienen agendado. Entonces ya ellos saben, ya, vacaciones tal día y todo, bueno, todo. Y hay gente entonces, como les decía, muy organizada y muy ocupada, que lo que tienen es, o lo que manejan es una agenda. Todo lo tienen agendado. Entonces esas personas, el médico ya sabe el martes 23 dónde va a estar y qué va a hacer. Todo está escrito, todo lo tienen entonces agendado. Una forma correcta de nosotros ver la Biblia es como la agenda de Dios. La Biblia es entonces efectivamente la agenda de Dios. Dios entonces tiene su agenda y su agenda es la Biblia. Ya Dios sabe qué sigue. Dios sabe entonces qué es lo que sigue. Me dirá usted o pensará, o tal vez si alguien escucha esta enseñanza y no tiene claro el conocimiento, en fin, podrá decir o pensar, escuche. Entonces, pero ¿qué clase de ser es este que todo lo tiene entonces programado y todo lo tiene ya dicho? Y entonces nosotros finalmente que venimos siendo sus marionetas, sus títeres. Se lo digo, mi amado hermano, porque no sé si en su experiencia o en su compartir el evangelio se ha topado con este tipo de personas. Yo sí. Al pues tratar de compartir acerca del plan de enseñar y hablar acerca del plan de Dios y de la eternidad de Dios y de la eternidad del plan, de su plan, y de manifestar entonces que efectivamente la Biblia es entonces la agenda de Dios y que Dios todo lo tiene agendado en la Biblia y que lo que sigue o lo que va a suceder o lo que
tiene que Dios hacer, entonces ya está escrito. Y resulta que entonces no vaya a pensar que esos argumentos o esos comentarios los he escuchado, digamos, propiamente de personas incrédulas, ¿no? De pastores, de propios pastores. He tenido tiempos entonces que el Señor pues le ha dado el privilegio y le hace placer usarme de predicarles y enseñar a 40, 50, 60 pastores. Y no le estoy hablando que este comentario particular o esto lo haya escuchado de una persona incrédula, sino precisamente entonces de pastores. ¿Cómo? ¿Cómo así? Entonces, si la cosa es así, y bueno, la conversación surgió, llegamos a este punto de la enseñanza, porque entonces les manifestaba yo que la fe mía, la fe cristiana, o la fe como tal, en este caso, mía y nuestra como iglesia, está basada única y exclusivamente en la Biblia, como la palabra de Dios y como la única fuente de revelación de Dios a los hombres. ¿Ve? Y esa verdad, entonces, aún como les digo, de alguna forma para los mismos incluso cristianos, entonces no es para los muchos que se sienten o se dicen ser cristianos, no es concebible. ¿Ve? Porque entonces, si yo digo que la Biblia es la agenda de Dios, entonces yo digo que Dios ya lo tiene todo agendado. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, todos esos libritos, todos esos libros de los cuales está lleno las librerías cristianas, donde, entiéndame, no les exagero, no les miento, porque pasé por ahí, el 80% de esa literatura está escrita por hombres que todos se ufanan de una visión fresca, de una nueva revelación que Dios me dio. Yo le doy gracias infinitas al Señor, porque de los que me escuchan, la mayoría, que son parte de miembros del cuerpo de Cristo, que se congregan en esta iglesia, en este remanente que nos reunimos en San Pedro, de alguna forma, de alguna manera, hola David, feliz noche, Jesús te bendiga, no han pasado, no han, digamos, no, yo sé que no todos, pero la mayoría no han pasado por esa, no pasaron o no tuvieron un tiempo de religiosidad, digámoslo, tan fuerte, tan marcado. A mi entender, ¿no? Más o menos, creo que la mayoría no. Y por eso entonces muchas veces cuando yo estoy o hablo, digo yo, puña, sí, ¿será que sí saben de qué? Y muchas veces lo digo con temor porque, pues, como les decía, la mayoría, gracias al Señor, pues no tuvieron que pasar por esas cosas. Pero los que sí entonces han pasado, no me dejan mentir. Los que sí pasaron o han pasado o incluso están pasando, tal vez, no sé, no me pueden decir que estoy diciendo mentiras, que estoy exagerando. La mayoría de esos libros que están ahí en esas librerías cristianas, entonces, como tal, en todos, la mayoría de sus autores, lo que manifiestan, lo que dicen es una visión fresca, una nueva revelación que Dios me dio. Es algo fresco, es algo nuevo. Y entonces, como en el mundo entonces usted sabe que todas las personas, todos los hombres, siempre estamos entonces preocupados, anhelando, deseando siempre lo nuevo. Así como entonces Bugs Bunny, el conejo de la suerte. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Se acuerda? ¿Tiene sentido o no? Todas las personas queremos lo nuevo, el último carro, el último celular, el nuevo teléfono, el modelo nuevo, el que salió. Uy, no, pero ese es viejo. ¿Cómo? Si salió hace 3 meses. No, este es el último, pero eso dijeron la vez pasada.
La vez pasada dijeron que ese era el último. Sí, ese era el último hace 3 meses. Este sí es el último. Y ya les he dicho, ¿sabe cuándo va a comprar usted el último? El día que compre la fábrica y la mande cerrar. Ese día le van a hacer el último. Usted compra la Samsung y la cierra y dice, bueno, ya ese era el último Samsung. Perfecto. Claro que sí. Pero mientras tanto, no seamos bobos. No seamos bobitos. No hay nuevo, no hay como tal último. Todo el tiempo, siempre, los hombres estamos siempre, y no es desde ahora. ¿Recuerdan? Entonces, miremos rápidamente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Capítulo 17 narra entonces la historia de nuestro amado hermano Pablo cuando fue a Atenas. Todos no sé si concuerdan tienen claro el conocimiento. Si no lo tienen todos claro, pues repitámoslo. Hace mención acerca de Atenas, Grecia. Los griegos son los padres del pensamiento entonces que en este hemisferio occidental en el que nosotros vivimos tenemos el pensamiento racional. Todo lo que nosotros entonces manejamos y usamos está basado en la razón. Y eso es, o lo heredamos de los griegos, de los filósofos griegos. Por eso para nosotros como tal, en este hemisferio occidental, nuestra espiritualidad es, digamos, general, es diferente al hemisferio oriental, a los orientales. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces los orientales, su desarrollo espiritual es, o digámoslo, es más acorde con la fe, que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, porque no está basado en la razón. Los griegos fueron o son los padres del pensamiento occidental y está basado en la razón, recuerden. Bien, entonces los griegos, aquí dice claramente que nuestro Señor Jesucristo, me perdí, que en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Entonces, y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entonces pone entre paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Ven? Y eso no es ajeno. Entonces aún casi después de 2000 años en nuestros días no ha cambiado la cosa. ¿Ven? No ha cambiado la cosa sigue y permanece igual. Todo el mundo quiere entonces algo fresco, algo nuevo. Así como les decía Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? Hay de nuevo, entonces salió una nueva bicicleta. ¿Quiere que hablemos de la nueva bicicleta? Salió el nuevo carro, salió el nuevo celular, salió. Pero el evangelio no.
de la palabra de Dios, ¿no? No está nuevo, no hay nuevo porque está viejo. Ya está escrito. Ya está escrito. Ya está escrito. Tenemos entonces la revelación del comienzo, del principio, Génesis, y revelación del fin, Apocalipsis. Por eso todas esas, entonces, todos esos autores y libros que encontramos en esas librerías cristianas son solamente herejías, doctrinas de demonios, mentira y engaño, confusión, falsos profetas, falsos obreros, cuyo Dios es el vientre, que hacen mercadería de la fe. Y no se ganan nada porque se venda la Biblia. Cuando se vende la Biblia no ganan ellos un solo peso. ¿Sabe cuánto yo me gano por estarles diciendo todo el tiempo, lea la Biblia, lea la Biblia? ¿Sabe cuál es la comisión que me dan a mí por recomendar que lean la Biblia? Yo no sé tal vez cuántas Biblias pude haber yo ya vendido o cuánta gente habrá comprado Biblia porque yo le he dicho, lea la Biblia. La cosa es que a mí no me han dado un peso. Ni siquiera me han dicho, oiga, usted que es el pastor, sino por el contrario, ¿no ve que nosotros antes pues regalamos Biblia, compramos Biblias y nunca, pero digamos, ni por decencia. Digan, oiga, usted, claro, usted sí, toda la gente de la iglesia vienen, compran, miran Biblias nuevas, tome, le regalamos una bibliecita, tan siquiera, no me han regalado una, no me han dado una, no dan comisión, nada. De ahí. En cambio, pues, de alguna manera, si escribiera yo un libro, pues la cosa cambiaría un poco, ¿no? De ahí, porque pues uno que otro que atravesado, por lo menos ustedes que lo compren, y uno que otro atravesado, y cada vez que se compre ahí, ¡ching!, suena la caja registradora. Entonces, por favor, entiéndame, entendamos, mis amados hermanos. Hablar o enseñar acerca de que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios y que es la única fuente, la única revelación de Dios a los hombres, no es negocio, no es rentable. Necesitamos entonces, así como dijo un pastor, una vez me dijo un pastor, pero bueno, está bien, pastor, con siervo, algo a siervo, me decía siervo, le dicen a uno. Está bien, siervo, sí, pero estamos claros, pero eso hay que revolverle. Yo, ¿cómo? Perdón, me dijo, sí, o sea, usted sabe, esto apunta de puro evangelio y de puro ofrecerles el cielo y enseñarles el cielo, no funciona la cosa, no, ya usted sabe de qué le estoy hablando. La gente también necesita escuchar cositas para la carne, la gente también necesita que uno, entonces, y yo, ¿cómo? Entonces, eso es que se refiere. Sí, o sea, hay que revolverle. Óigame, sin pelos en la lengua, sin temor ninguno. Y entonces, bueno, todo eso pasa, mis amados hermanos, es porque así como dice la Biblia, en Romanos, miremos un momento, por favor. Perdón, en 1 Corintios. Ocho. Otra vez este versículo, oiga, ya me ha quedado grande 2 veces, porque la vez pasada me tocó pedir perdón por eso, y yo creo que esta vez entonces mejor no lo digo para no tener que volver a pedir perdón, porque iba a decir, porque lo que dice literalmente no es de todos la fe, no, sino que es en 1 Corintios 8, miremos por favor. Es en el capítulo 8, versículo 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento,
porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contaminan. Pero este versículo no es el que quiero, porque es entonces que nos libre de hombres malos. Espera un momentico, si me dan solamente 2 horas ya lo encuentro. No sé, no es sino cuestión de 2 horas. En 2 horas ya lo tengo, denme 2 horas y ya. Porque la vez pasada tuve que pedir perdón. Líbranos de hombres malos, porque no es. Nos guarde de hombres malos, hombres violentos, no, hombres malos, violentos, no. Dice, si alguien me puede ayudar ahí, buscar con un poquito más de paciencia para yo no atrasar mucho la enseñanza. Líbranos de hombres malos, nos guarde de hombres malos, porque no es de todos la fe. En fin, por favor, se los quedo viendo. Hombres malos. A ver. Ah, sí, segunda de Tesalonicenses. Ahora sí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Casi tengo que volver entonces a pedir perdón porque la vez pasada me había equivocado y había mencionado 1 Corintios capítulo 8, versículo 7, porque lo que, para decir esto, que la Biblia, para enseñar esto que la Biblia dice, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, no es de todos la fe, no es de todos la fe, no todos pueden tener fe. Fe, hablando entonces de lo que hacía mención yo, acerca de tener claro y en todo su corazón creer fielmente a todo lo que está escrito, a lo que la Biblia dice, a tener entonces la Biblia como la única fuente de revelación de Dios a los hombres. Hola, buenas noches, Alexis Álvarez. El Señor te continúe bendiciendo. Saludos. No hay en todos esa fe, sino que entonces, como les decía, como les compartía, hay muchos entonces, muchos que no tienen clara esta verdad y por eso para ellos existe hay una nueva revelación y hay modas. Entonces están ciertas cosas de moda. Entonces ya estuvo de moda o estaba de moda porque ya va pasando el evangelio como tal de la prosperidad. Ha pasado, está pasando. Ya digamos ahí ya empiezan a salir esos escándalos y todas esas cosas de esos hombres que se hicieron ricos, que lucraron entonces con la fe y pues ya no atrapan tanto gente. Y ya va pasando un poco la moda. Y estaba de moda la confesión poderosa. Yo declare la palabra. Tiene poder, la palabra tiene poder. Declare la palabra, yo declaro. Ya ha ido menguando, ya ha ido pasando. Y vienen así ráfagas, oleadas, modas. Y los que son entonces cristianos de vieja data, tal vez mi hermano Guillermo, la tía Rosana, que se me ocurre a mí de alguna forma, que no sé, pienso que prácticamente son de las personas
de los militantes más antiguos en el cristianismo, saben que también de lo que les estoy hablando, cuando estaba de moda aquello, cuando estaba de moda y se puso de moda y salen y se levantan falsos cristos y falsos profetas y engañaron a muchos y muchos se desviaron y el amor de muchos se enfrió. Y muchos de los que, si usted, como les digo, bueno, preguntan a la hermana, al hermano Guillermo, a la hermana Roxana, o sea, les pueden hablar de miles de personas que en su momento ellos han conocido, conocieron y compartieron y que ya hoy están lejos de la gracia. Pues porque precisamente entonces, como dice el Señor en su palabra, eran de nosotros, pero estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ya entonces la palabra de Dios no les es suficiente y están o necesitan escuchar, quieren. Entonces, otras cosas nuevas. Dice Jesse, yo declaraba y también era la prosperidad. Ay, mi madre, Jesse estaba en todas. Sí, Jesse también lleva sus añitos en el Evangelio, perseverando. Y ve al Señor bueno hasta este día, hasta esta hora, con lazos de amor y de misericordia la ha traído. ¿Por qué? Porque pues no hay casualidad, como sabemos, no hay devenir, no hay destino, sino que un corazón contrito y humillado el Señor nunca lo echa fuera. Hola Adriana, el Señor Jesús te bendiga, saludos Ana. Entonces aquí está, vea, la Iglesia Universal del Reino de Dios en Argentina bajo sospechas de lavado de dinero, todas esas carambadas, sí, vea. Ahí nuestro hermano Alexis desde Argentina. Buenas noches de nuevo, el Señor te continúe bendiciendo. Sí, esa es la verdad. Entonces ahí van pasando como sí, ráfagas, oleadas. ¿Y por qué? Porque entonces es como les dije, todo lo que la gente quiere escuchar es algo nuevo, algo diferente, una visión fresca que el Señor me dio, una revelación nueva que el Señor me mostró. Y atrapan a muchos, se van muchos en la tira, se van muchos. Entonces, porque quieren y están siempre como en el mundo, expectantes y con la expectativa, y con el deseo de estar escuchando algo nuevo. Pero con respecto a Dios y a su voluntad y a su plan, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, ya está escrito. Entonces, pero bueno, entonces no tiene emoción, no tiene como gracia, no tiene sentido. Sí tiene gracia, sí tiene emoción, porque el hecho de que está escrito no quiere decir que usted y yo ya lo sepamos. Todo. Por eso estudiamos, por eso entonces compartimos. Hemos estudiado, hemos compartido y hemos visto, por decir algo, hablado acerca del pecado. ¿Y quién de los que están entonces y vienen caminando varios años atrás han participado de esos estudios acerca del pecado y pueden decir, sí, es lo mismo es lo mismo exactamente igual a lo que aprendimos la vez pasada? Nunca, no ha sido igual, miente. No, miente. Ha sido parecido, claro, pero no igual. O cuando hemos aprendido, hemos hablado acerca de la voluntad de Dios. Esta enseñanza, este tiempo que estamos compartiendo acerca del plan de Dios, de la voluntad de Dios, no ha sido y no está siendo igual a los que hemos visto o lo que hemos aprendido. En todo, en esencia sí, claro que sí, no cambia, pero que hemos podido ver o hemos podido y tenido el entendimiento y estamos viendo desde otra arista, no pueden decir que no. No pueden decir que sí, perdón, o que no pueden decir que no, ¿cómo es? ¿Que sí o que no? ¿Cómo era? O sea, no pueden decir que sí lo hemos visto y lo estamos viendo exactamente igual a como lo vimos la otra oportunidad que estudiamos acerca del... No, jamás. No, nos ha llevado el Señor, o sea, la esencia no cambia, pero nos ha llevado el Señor en otras direcciones y nos ha permitido ver desde
otras aristas el mismo punto. Porque eso es entonces, y lo que nosotros, claro que sí, estamos haciendo, y por eso nos esforzamos por conocer y proseguiremos en conocer al Señor como está Él dispuesta el alma a la mañana, porque efectivamente ese conocimiento de Dios profundo, en realidad de alguna manera es infinito como Dios mismo. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. ¿Por qué? ¿Cuándo vamos a terminar de conocer a Dios? Nunca. Y si alguien, por ejemplo, entonces dice que ya conoce todo de Dios, miente. Pero yo puedo decir que conozco a Dios y no estoy diciendo mentiras. ¿Sí conozco a Dios? Yo conozco a Dios, y gente se queda, ¿cómo? Sí, yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios, yo sé que le agrada a Dios, yo sé cómo piensa Dios, yo sé todo lo que en la Biblia está escrito acerca de Dios. ¿Que me falta conocer más acerca de Dios y que también está escrito en la Biblia? Claro que sí, amén, por supuesto que sí. Por eso digo que yo no conozco todo acerca de Dios. No conozco todo acerca de Dios, pero lo que Dios me ha manifestado, lo que Dios me ha revelado, que está en su palabra, entonces yo, conforme me he esforzado, me esfuerzo en escudriñar, en leer, en orar, en meditar, en vivir la vida de fe, el Señor me va añadiendo conocimiento, me va dando sabiduría, va quitando velo, escama de los ojos, y me permite ir poco a poco viéndolo mejor. Eso se llama la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? A través de la palabra. Y no es, como les repito, no es igual, porque la Biblia nos da testimonio acerca de que la palabra de Dios es viva y eficaz, que Él es el Dios viviente. Y lo que hoy Dios me está hablando y nos está hablando, no solo a mí, sino a todos y cada uno de nosotros como iglesia, es la palabra de Dios hoy, para hoy. Es la palabra que hoy, esta palabra que usted está escuchando es la palabra que hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Se acuerda que dice así? Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz. Esa es la palabra que hoy Dios está hablando a mi vida. Es la palabra que hoy Dios está hablando a sus vidas. ¿Por qué? Porque hoy yo tengo 47 años y medio casi. Y hace un año tenía 46 años y medio. Hoy estoy un año. Porque hoy hay pandemia y hace 2 años no había pandemia. Porque hoy es diferente a todos los demás días que pasaron. Porque no hay un día igual a otro. Porque las circunstancias, las situaciones cambian. No siquiera ni de día en día. Las circunstancias cambian ¿cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. Un ejemplo, miren cómo cambian las circunstancias. Tenía sed. Ahora no tengo sed. Ve qué fácil cambia todo rápido. Así cambia rápido. Antes tenía sed, estaba con la garganta seca. Ahora ya no tengo sed, tengo la garganta húmeda. ¡Tarán! Así de fácil. Sin complicaciones, sencillo. Entonces no podemos pensar o no podemos creer que es lo mismo ayer que hoy. No, jamás. Ni es la misma palabra que Dios nos estaba dando, nos dio ayer, la que nos está dando hoy. Ayer hablamos acerca del plan de Dios, de la voluntad de Dios, y hoy estamos hablando acerca del plan de Dios, de la voluntad de Dios, y no estamos hablando lo mismo. En la esencia sí. Pero hoy estamos viendo y hemos tocado versículos que ayer no tocamos. ¿Sí se han fijado? De pronto los que toman nota o los que ven la repetición, o si no la han visto de pronto, entonces véanla.
para que vean que hoy hemos tocado y hemos visto versículos que ayer no vimos, no tocamos. ¿Ven? Porque esa es la Biblia, la palabra de Dios, y Dios es el Dios viviente, y la palabra de Dios es la palabra viva y eficaz, que necesitamos escuchar, recuerde, hoy. Hoy. Por eso cada vez que el Señor nos permita escuchar la predicación, mis amados hermanos, no debemos cansarnos, no debemos desaprovechar esas oportunidades, porque son oportunidades maravillosas para escuchar hoy la voz de Dios. Y las circunstancias cambian. Y usted dice entonces, muchas personas, y yo he escuchado, ¿cómo así? ¿Va al culto y también va a los estudios de entre semana? Ay, qué cansado, y eso es la misma cosa. O sea, su condición permanece igual. O sea, todos los días usted tiene las mismas situaciones. Todos los días se enfrenta a las mismas cosas. Enfrenta a las mismas preocupaciones, a los mismos peligros. No. Es diferente. Miren, de esta mañana a hoy hemos estado y estamos conversando y estamos hablando y estamos aprendiendo y estamos en la enseñanza. Pero las circunstancias le pudo haber cambiado mucho de la mañana a hoy a muchos. Una noticia, una circunstancia en el trabajo, una circunstancia familiar, una cosa, en fin, tanta cosa. Y ya no puede ser entonces igual hoy a ayer o a esta mañana, ni siquiera. Por eso cada vez que el Señor nos dé la oportunidad, mis amados hermanos, debemos enfocar, debemos aprovecharla, debemos entonces no cansarnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es la palabra que hoy, mi espíritu necesita oír. Es la palabra que hoy mi espíritu necesita escuchar, porque es la palabra de vida eterna. Bien, aprendiendo acerca de la voluntad de Dios y de la eternidad del plan de Dios, y como entonces les decía, no es porque sea entonces todo un libreto y nosotros no tengamos entonces ni voz ni voto, quiere decir que sea Dios un ser maquiavélico, ni nada por el estilo egocéntrico, ni nada de esas cosas, sino que la Biblia da testimonio acerca de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios y del plan de Dios, pero también la Biblia da testimonio acerca de la voluntad que Dios nos dio a nosotros, a los ángeles, a sus criaturas. Lo que pasa es que entonces no es justo, no sería justo hablar de que el plan de Dios estuviera sujeto a la voluntad de la criatura. Entonces no hay que confundir, porque el plan de Dios se lleva a cabo por la soberanía de Dios, aunque nosotros los hombres y a los ángeles, Dios nos haya dado la voluntad, el derecho a escoger. Mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Yo puedo escoger la vida y el plan de Dios sigue. Si yo escojo la muerte, el plan de Dios sigue. Porque el plan de Dios está sujeto no a mi voluntad, sino a la voluntad que Él estableció. Aunque yo tengo también voluntad. No es difícil de entender. Solamente es disponer el corazón y con humildad reconocer su soberanía. ¿Ve? Con humildad reconocer su soberanía, y no es difícil. No es difícil de entender. Lo que yo decida, sea la vida o la muerte, sea el bien o el mal, la bendición o la maldición, el plan de Dios se lleva a cabo, continúa. ¿Ve? Ese es el principio entonces como rector.
la regla entonces que nos dirige. Bien, no existe y no hay entonces casualidad para con Dios, sino que todo, así como les explicaba la Biblia, es la agenda divina, la agenda de Dios. Dios ya, entonces, para mañana, ¿qué hay que? Ok, ya, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? Ejecuta lo que está escrito ya. También entonces hablábamos y aprendíamos acerca de ese plan de Dios conforme a, y que está basado a la naturaleza divina. Todo gira en torno a la esencia del ser que creó el mundo, todas las cosas que en ellas hay, las visibles y las invisibles. Esa esencia de la cual entonces la Biblia da testimonio acerca del ser, del Dios que nos creó, es el amor. Primera de Juan, capítulo 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es la esencia, esa es la naturaleza del Creador. Dios es amor. Entonces, todo surge, todo parte, así como la Biblia lo manifiesta, en el principio, todo es producto del amor de Dios. Del amor de Dios hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El que es el principio. El que es el principio. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. La Biblia nos deja claro y nos da testimonio, el Padre dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo amado en el cual Él tenía toda complacencia. Estaban en una ocasión en el monte y se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacob, nuestro Señor Jesucristo, y se le aparecieron Moisés y Elías. Usted sabe, Moisés y Elías es la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces estaba la Biblia completa. Ahí estaba la Biblia completa, en el monte, en la transfiguración. Estaba la Biblia completa. Moisés y Elías, el Antiguo Testamento, estaba Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y cuando aquello vieron, entonces Pedro sí no dudó en decir: maestro, bueno, es que hagamos 3 enramadas aquí y nos quedemos. Una para Elías, una por Moisés y una para ti. Pronto los envolvió una nube y entonces escucharon una voz que les dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y tuvieron gran temor, y cuando levantaron la vista, ¿vieron a quién? A Jesús solo. A él oíd. Entonces ese testimonio es el que la Biblia nos está dando. Que el objeto del amor, la razón del amor de Dios, es Jesucristo, su Hijo. ¿Ve? Y el Señor entonces deja claro que la razón, el motivo por el cual entonces Dios nos ama es porque hemos creído en su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Y ayer entonces hablamos y aprendimos acerca de el amor, porque el amor del Padre hacia el Hijo. ¿Cuál es la razón? El motivo. Para nosotros suena raro, porque prácticamente la idea, el concepto de amor que nosotros tenemos, que es mentiroso, que es engañoso, que no es correcto, se basa en la
digamos, premisa de que no existe o que no hay una razón, no debe haber un motivo para que exista, para que haya amor. Lo comparábamos entonces acerca del amor más grande que el mundo conoce, que es el amor, no precisamente de Dios, ni siquiera, sino el amor de una madre. Y al igual entonces de ese amor, de una madre que no necesita de un motivo, de una razón para ser, sino que simplemente es y nada más. Asimismo, en la mentira y en el engaño y siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, del espíritu de desobediencia, entonces los seres humanos cometemos el gravísimo error, caemos en la tentación del diablo y humanizamos a Dios. Y entonces rebajamos al Creador al nivel de la criatura. Y entonces para nuestras relaciones comparamos a Dios con nuestras relaciones interpersonales. Y entonces, como les decía, en este mundo de mentira, de engaño, de muerte, de sombra, de muerte, de injusticia que no existe, que no hay verdad, que no hay justicia por ninguna parte, que nacemos todos muertos en pecados y delitos, que estamos todos muertos en pecados y delitos, que somos ciegos y los que nos guían son ciegos y son guías de ciegos. Entonces, precisamente, producto de esa mentira y de esa confusión y de ese engaño, de ese mojón, perdón la expresión, de ese mojón mental, yo no sé si conocen esa expresión, de esa capa de concreto que nos ponen en el cerebro, nos pone el diablo en el cerebro, que no permite que resplandezca la luz del Evangelio, tenebrecido totalmente el entendimiento. Pensamos que de igual manera ocurre entonces con Dios. El amor de Dios debe y tiene que estar intrínseco por el simple hecho de que somos sus criaturas. Y cómo no, entonces va a amar a sus criaturas. ¿Cómo no va a amar a sus criaturas? ¿Ve? Porque una madre ama al hijo, entonces no importa si es borracho, parrandero, jugador, pendenciero. Porque una mamá siempre va a estar ahí para sus hijos, para su hijo. No importa que sea un criminal más grande. No le he dicho que yo veo claramente cómo a los hombres entonces incluso los rechazan la mamá, la esposa, los rechazan los hijos incluso. Pero ahí llegan al Hotel Mama. En el Hotel Mama ahí sí no hay problema. Y si hay algo de lo que usted puede estar entonces seguro es que es más grande el amor de una madre que el de su esposa, porque usted se separa y su esposa lo deja, en cambio usted no se separa nunca de su mamá. Más fácil es que lo deje a usted su papá, su esposo, a que lo vaya a dejar de querer su esposo, a que lo vaya a dejar de querer su mamá. Más fácil es que lo vaya a dejar a usted de querer un hijo. ¿Cuántos padres rechazan los hijos? ¿Cuántos hijos hay que no quieren saber nada de sus papás? ¿Cuántas esposas, oiga, después de casarse y de amarse y de darle hijos y de todo ya no lo quiere ni muerto? No lo quiere ver ni muerto. Pero vaya, pregúntele usted a ver si usted, así es común que usted escuche eso de una madre. Jamás. De una madre no. Porque madre es madre y no hay como el amor de madre. Entonces, de igual manera, entonces, exactamente, estamos creyendo que con Dios es de la misma forma, ocurre igual, que Dios está en la obligación de amarnos,
porque sí, es nuestro creador, entonces eso lo hace y lo condiciona a amarnos sí o sí, pero eso no es no es así. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da el ejemplo y nosotros podemos ver esa relación correcta entre nosotros y Dios, reflejada entre Jesucristo y el Padre. Y allí entonces en el Evangelio leemos claramente, según San Juan, capítulo 10, versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está hablando acerca del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de morir en la cruz por nuestro pecado. Y dice entonces textualmente, si lo continuamos leyendo en el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me la quita. Está diciendo entonces que la voluntad del Padre se hace una a la voluntad del Hijo. Y que entonces en el Padre está el deseo de que el Hijo muera en la cruz, ponga la vida por las ovejas, y que en el Hijo ese deseo del Padre de igual manera está. Por eso el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, porque la voluntad del Padre no difiere con la voluntad del Hijo ni con la del Espíritu Santo. Una es su voluntad. Y esa es la razón por la cual el Padre ama al Hijo, por esa disposición en el corazón que hay en el Hijo de que la que se haga sea la voluntad del Padre. En Getsemaní, en el huerto, la Biblia da testimonio acerca de que nuestro Señor Jesucristo, sus lágrimas su sudor eran como gotas de sangre, y oraba con más fervor: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, no sea como yo, sino como tú. Y yo escuchaba, no saben cuántas herejías acerca de esa porción bíblica, donde dicen que el Hijo no quería morir en la cruz. Así la sueltan. Pero ¿cuál Hijo no quería morir en la cruz? ¿O el Hijo de Dios o el Hijo del hombre? Porque Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del hombre. Y por supuesto, en cuanto a la carne, que es débil, la carne nunca quiere. Por eso dice que la Biblia enseña en Romanos 8 que los que, leamos por favor, Romanos, perdón. Ay no, si toca con un poquito de... Sí, pero entonces ¿cómo así? No sé que esas hojas no se quieren correr. Aquí me hacen cara porque hay que echarle un poquitico así, humedecerlas un poquito, las hojitas. De, ¿qué queda? 8 dice así: versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
no pueden agradar a Dios porque la carne no quiere, no quiere, no quiere. Dice entonces en el 13, porque si vivís conforme de la carne, ahí mismo 8, pero en el 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, Dios, claro que sí. ¿Qué fue lo que hizo entonces? El Hijo de Dios llevó al Hijo del Hombre a morir en la cruz. ¡Tarán! ¿Entendió? No es difícil de entender. El Hijo de Dios llevó al Hijo del Hombre a morir en la cruz. Porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Y ahí es entonces, ahora sí, con el entendimiento, para que tengamos claro a qué es lo que está haciendo referencia cuando nuestro Señor Jesucristo dice que era su sudor como grandes gotas de sangre y decía, Abba, Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, no sea como yo, sino como tú. Pero que una vez entonces pasó ese momento, dice que venían ángeles del cielo y le servían. Entonces ahora sí, lo que para el hombre es imposible, para con Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Y lo que él en su debilidad, en la debilidad del Hijo del Hombre, no pudo y no podía hacer, vino el Señor y obró con su espíritu. Ángeles añadieron alrededor de su vida y lo fortaleció. Porque había ¿qué? Voluntad dispuesta. Porque había disposición del corazón. Porque así como dice el Salmo 48, para que ya vamos cerrando y volvamos y retomemos y veamos entonces por qué Dios ama al Hijo. Y entendamos que no hay razón, no hay diferencia. Si por esto Dios, yo sé que es así como cuando los que fueron en la religión, diga conmigo, no era bonito eso, repita conmigo, pero hagamos el ejercicio. Salmo 40 dice la razón por la cual el Padre ama al Hijo. ¿Por qué ama el Padre al Hijo? Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por esta razón, repita, por esta razón el Padre ama al Hijo. Por esta razón el Padre me ama a mí. No hay diferencia. Y Dios no me ama porque sí, porque así como una mamá que ama al hijo porque es la mamá, y ahí es. Y no debe o no tiene que existir una razón. Hay una razón por la cual Dios ama a su Hijo Jesucristo. Porque al Hijo le agrada hacer la voluntad del Padre y porque la ley, su ley está en medio de su corazón. Por la misma razón que el Padre ama a Jesucristo, por esa misma razón nos ama a nosotros. Me ama a mí. Y yo puedo saber y yo puedo tener claro el amor de Dios cuando en mi corazón está y hay el deseo de obedecerlo y de servirlo. ¿Cómo obedecemos a Dios? Creyendo en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo servimos a Dios? Amando a la iglesia de su Hijo Jesucristo, predicando el Evangelio. Y cuando eso para usted y para mí, que es ser cristianos, es motivo, es razón de gozo.
pesar de las circunstancias, mis amados hermanos, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las persecuciones, a pesar de lo duro, duro, ¿cómo? Duro que es esta vida, de que es este mundo. Porque usted y yo sabemos y tenemos claro que es duro, duro y parte el alma. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Pero sin embargo tenemos gozo. Hay gozo en nuestros corazones. Pero ese gozo no proviene de este mundo. Es un gozo santo, es un gozo divino. Es el gozo de nuestra salvación. Es la esperanza de saber que un día el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, perdón, no pasará. Su promesa es eterna y está más allá y vas más allá del cielo y de la tierra. La vida eterna, el cielo. Y que un día todo esto va a pasar. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Recuerde, esa circunstancia, ese dolor, esa lucha, esa prueba, esa adversidad, esa soledad, lo que está pasando en este momento, viviendo, mi amado hermano, va a pasar. En el nombre de Jesús, va a pasar. Recuerde que aunque tardare su respuesta, ciertamente no tardará. Y que fiel es el que prometió. Va a pasar. Pero su promesa va a permanecer. El cielo permanece para siempre. Su promesa permanece para siempre. Entonces, amados, amados, amados hermanos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor es bueno y para siempre su misericordia, amén. La Biblia nos enseña en la razón, en el plan de Dios, en el plan de Dios, cómo al desarrollarse ese plan divino perfecto, puede entonces Dios mostrar y ser Dios. Volviendo rápidamente al amor de madre, que es el mundo, el amor ideal, estándar que el mundo conoce. Les decía y les compartía esta mañana, no fue ayer, esta mañana, o me parece que sí, igual ayer, que no sé cuántos de ustedes entonces pueden y se dan cuenta, e incluso hasta ustedes mismos lo hacen o lo practican o lo ven con sus hijos, de que no hay un amor más malagradecido que el de un hijo para una madre. Que son contados, pero contados con los dedos de una mano sin 2 dedos. Los hijos que realmente valoran y corresponden a ese amor de madre. Son contaditicos, poquitos. Porque como les dije, mal paga el diablo al que bien le sirve. Entonces no nos equivoquemos, repito, no nos equivoquemos, no nos confundamos. Dios es Dios, su mamá es su mamá, mi mamá me mima, mi mamá es mi mamá. No confundamos nuestras relaciones enfermas, nuestras relaciones disfuncionales, nuestras relaciones interpersonales disfuncionales, enfermas, con un amor mentiroso, egoísta, con un amor viciado, vacío, vano, con Dios y con el amor de Dios. Es un amor entonces en el cual la justicia es lo que prima, el equilibrio, la igualdad.
una parte da, la otra recibe y devuelve. Hay correspondencia, hay reciprocidad, hay respeto. Eso, Adriana. Hola, Jesús te bendiga. El Señor te guarde. Buenas noches. Hay reciprocidad, hay respeto. El Padre ama al Hijo y le da mandamiento, le da su palabra. El Hijo recibe el amor del Padre al recibir su palabra y ponerla por obra. Y con eso manifiesta su amor al Padre, le da su amor al Padre. Entonces hay una parte que da y hay una parte que recibe. Y esta misma parte que ha recibido, entonces ahora ¿qué? Devuelve. Y hay justicia y hay equilibrio. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Si no, no es Dios. Si no es Dios. Entonces, así como dice, ¿quién era el que decía? El amor tal vez, el amor se parezca a Fito Páez, se parezca a este rayo de sol. Sí, ese es el amor del mundo, o sea, un rayo, de la nada surgió, de la nada, existe, sin motivo, sin razón. No tiene nada que ver ese amor con Dios. No está relacionado con el Dios de amor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino yo, de mi voluntad. La pongo, tengo poder para tomarla, para ponerla y para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Acuérdese que el Hijo vino a buscar lo que se había perdido, que el Hijo vino a dar la vida por las ovejas, porque esa es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y a pesar del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, de la amargura y del desengaño, y todo lo que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar y vivir en este mundo, por consecuencia, como consecuencia de nuestro pecado, porque esa vida, les decía yo y compartíamos esta mañana, triste, dolorosa, que vivió Jesucristo, el Hijo de Dios, es para que usted y yo tengamos claro que el pecado tiene consecuencias. Si usted todavía piensa que no, o no cree, o no está seguro de que la consecuencia y lo que causa el pecado, mire la vida de Jesucristo. Mire la vida de Jesucristo. Desechado, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura, despreciado. Todo eso, o sea, mejor dicho, como le dijeron los sacerdotes, a Dios se encomendó, líbrele él, porque si le ama, porque como se burlaron de él ahí en la cruz, o sea, como les decía yo que era el argumento, si esto es que Dios me ama, ¿cómo será que me odiara? Porque no parecía realmente entonces que fuera de verdad hijo de Dios, porque uno, digamos, de alguna forma ama a los hijos, pero pues sí, usted nunca se ha puesto a pensar, entonces si el Padre amaba al Hijo, ¿cómo fue entregarlo a la cruz? Porque el mundo no tenemos ese concepto del amor, no conocemos, no sabemos. La Biblia enseña acerca del amor. 1 Corintios dice que el amor es la primera condición es el amor es sufrido.
Entonces, claro, para usted, para mí, para los hombres no tiene sentido, porque para nosotros, por el contrario, de alguna forma, el amor es evitar el sufrimiento. ¿Ve? Y nosotros igual de padres estamos tan equivocados y todo el tiempo estamos viendo, queriendo a ver qué hacer para que nuestros hijos no sufran. Por eso nunca aprenden nada. Por eso nunca aprenden nada. Por eso cada vez los hijos aprenden menos. Están más llenos de conocimiento, pero más vacíos. Porque no sufren, no aprenden. ¿Cómo así? Entonces, ¿el sufrimiento es lo que hace que el hombre aprenda? Miremos a ver si es verdad. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Sí o no? ¿Sí está diciendo o no? Entonces no tiene nada que ver, no es un conocimiento que exista, que haya en nosotros, porque el conocimiento que existe, que hay en nosotros, es la mentira y el engaño del diablo. Porque él es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla de lo suyo, mente mentira, cuando dice mentiras, cuando habla mentiras, de lo suyo habla. Porque todos los seres humanos nacemos siendo hijos del diablo. Y los que no se arrepienten y no reciben a Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de sus almas, mueren siendo hijos del diablo. Nacen y viven y mueren siendo hijos del diablo. La única forma de escapar del diablo es arrepintiéndose y creyendo en Jesucristo, en el Hijo de Dios, invocando su nombre y recibiendo en su nombre perdón, salvación y vida eterna. Y que cambiamos entonces, nacemos de nuevo y somos entonces, por la gracia, por voluntad de Dios, hechos por la fe en su Hijo Jesucristo, hijos de Dios. Como se lo digo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Ven? Entonces nada, mis amados hermanos, eso es el testimonio. Eso es lo que la Biblia nos dice, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y pues entonces yo los invito en el nombre de Jesús para que nos esforcemos por ese amor. Esforcémonos entonces, así como dice el Salmo 40, porque el hacer su voluntad sea lo que nos agrade y porque su ley esté en medio de nuestro corazón. Que haya en nosotros el mismo sentir. Recuerden, como dice la Biblia, el Espíritu Santo nos reconviene que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros esa misma disposición de hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que los hombres creamos en su Hijo Jesucristo. Que nos arrepintamos y que lo confesemos a Él. Y confesemos que es solamente a través de su sangre que nosotros podemos y recibimos el privilegio de llamar a Dios Padre nuestro. Que amemos su iglesia, que prediquemos el Evangelio del reino de los cielos, que sirvamos a los santos, que lo que por gracia hemos recibido, por gracia demos. Que nos amemos unos a otros como Él también nos mandó. Y mientras usted y yo permanezcamos en esta gracia y esta gracia en nuestros corazones, entonces permanecemos en el amor de Dios.
recibimos la palabra de Dios, ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó, nos mandó. Su ley permanece en nuestro corazón y el hacer su voluntad nos agrada. Nos agrada confesar y declarar a Jesucristo como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Confesar que solamente a través de Él y nada más que por medio de Él recibimos su palabra como mandamiento, recibimos su amor. Y a través de nuestra obediencia, nuestro temor, le manifestamos entonces el amor al Padre. Entonces el Padre nos da mandamiento, nos manifiesta su amor, nosotros recibimos su mandamiento y lo obedecemos, le manifestamos su amor. Entonces, Dios me ama y yo amo a Dios. Amén. No como la mamá, acuérdese, que ama al hijo, así sea mentiroso, así sea borracho, así sea ladrón, mujeriego, pendenciero, jugador, así esté en una cárcel, así sea una vergüenza, así le haga lo que le haga, no se preocupe que no es así. Dios me ama, yo amo a Dios. Si Dios me ama y yo no amo a Dios, Dios no me ama. Así de sencillo. Que permanezcamos en el amor de Dios, en la fe en su Hijo Jesucristo, y que podamos entonces en obediencia predicar el Evangelio, servir a la iglesia, velar por los más pequeños, procurar que más se arrepientan y crean en su Hijo, invoquen su nombre, para que entonces le manifestemos nuestro amor a Dios. Vamos a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, feliz noche. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Chao, chao.